Un saludo cordial a esta virtuosa comunidad. Ciertamente que todo buen conservador comprende lo que es la distinción entre el conocimiento empírico y el conocimiento racional, siendo que por esencia el conservador parte de la experiencia para así fundamentar su saber. Pero ello no implica que uno sea enemigo de la razón, muy por el contrario, hay un ordenamiento que va desde lo material a lo racional a lo espiritual. Y en ese grado de saber es que uno va yendo de lo más imperfecto hacia lo más perfecto. Por eso es importante saber distinguir entre racionalismo y razón, siendo que el primer término alude directamente a una corriente nociológica, mientras que la razón es lo que distingue esencialmente al hombre del animal. No en vano, Aristóteles definiese al ser humano por su género próximo, animal, y la diferencia específica, racional. Sin embargo, no alcanza simplemente con tener la facultad para razonar. El buen razonamiento es un proceso mucho más elevado y complejo. Por ello, he aquí las palabras del gran profesor Javier Bravo, filósofo y docente en la carrera de IEX, siendo a la vez colega de este humilde servidor, que viene a traer luz ante tantas tinieblas, explicando no solo qué es razonar, sino cómo razonar bien en este mundo posmoderno. Sin más dilaciones, recuerden suscribirse a este canal y compartir el video, así llegamos a más personas. Como siempre lo menciono, muchísimas gracias por la presentación, inmerecida también de mi parte, y muy agradecida por la apertura, por la confianza y por el testimonio de trabajar continuamente con la convicción de que el mundo se puede transformar y que se puede transformar mediante el uso adecuado de la razón, y sobre todo y principalmente siguiendo las pautas esenciales del Evangelio. Cuando hablamos de razonar, a mí me gusta y me parece oportuno tratar de responder la pregunta de una manera muy simple, aludiendo a algunos datos fundamentales. Si queremos abordarlo de manera muy sencilla, podríamos decir que el ejercicio de razonar no es otra cosa más que ejecutar una capacidad propia del ser humano, que como acabaste de mencionar, nos distingue del resto de criaturas, que nos puede permitir y que nos permite comprender el mundo en el cual nosotros nos estamos relacionando, en el cual estamos inmersos, en el cual nosotros nos vamos perfeccionando y actualizando. Y también es un ejercicio que nos permite comprendernos a nosotros mismos y comprender al otro con mayúsculas, que es Dios. Entonces, ante esta pregunta, hay como una secuencia de pasos que me parece muy importante poder tener en cuenta, como un ejercicio filosófico racional que puede ayudar. El primero, cuando abordamos o tratamos de responder esta pregunta, ¿cómo razonar en un mundo sin razón? O cómo pensar adecuadamente en un mundo que no piensa adecuadamente, podríamos primero tomar contacto con el primer dato. Y el primer dato que aparece en la cabeza de manera muy sencilla es: nosotros podemos pensar. Alguien puede decir, bueno, caramba, es excesivamente básico. Bien, básico no como simplón, sino básico como fundamental. ¿Okay? O sea, nosotros podemos pensar, y eso nos lleva si le hacemos doble clic, a un dato de nosotros podemos pensar, podemos inferir, deducir, analizar, concluir, relacionar, sintetizar. Porque tenemos una naturaleza que ha sido dotada, ha sido por otro, dotada de esta capacidad, como el primer dato. En segundo lugar, no solamente es que nosotros podemos pensar, podemos comprender el mundo, podemos rastrear las causas de los distintos fenómenos y poder tratar de anticipar las posibles consecuencias o los posibles fines, sino que además debemos hacer. Ya es un segundo nivel que ya tiene una connotación, por así decirlo, de obligación, aunque en esta época actual, válida por la pregunta en la que nosotros nos estamos contextualizando, en esta época actual la palabra obligación suena como si fuese algo en sí mismo mal, y no lo es. Entonces, el segundo punto, luego el primero. El primero es: nosotros podemos pensar. Listo, yo tengo una capacidad racional que me permite interactuar con el entorno. El segundo es: no solamente puedo, sino que debo hacerlo. En ese sentido,
podríamos concluir también que si yo no pienso y no razono adecuadamente, es decir, si no hago lo que debo, si no me actualizo, si no me perfecciono a sí mismo mediante el recto ejercicio de mi razón, de alguna manera estoy traicionando quién soy, traicionando mi naturaleza, traicionando aquello para lo cual yo he sido creado y puesto en el mundo. Bien, el primero, puedo pensar; en segundo lugar, debo hacer. En tercer lugar, ese deber tiene una forma adecuada y una forma correcta. Y el tercer punto, entonces, luego de puedo pensar, seguido de debo pensar, es debo pensar correctamente. Y ahí es donde aparece la necesidad de la filosofía, la necesidad de la lógica, la necesidad del sentido común para poder orientar mi razón, mi vida, mis emociones, mis actitudes, mis privaciones, mi compromiso cristiano hacia una finalidad específica. Okay. Lo que yo estoy haciendo acá no es otra cosa más que poner de manera muy, un poco más sencilla, por así decirlo, este aporte tan valioso que nos ha hecho Aristóteles del acto y la potencia. Estoy hablando frecuentemente, de nos actualizamos, nos perfeccionamos, y eso claramente requiere, de manera implícita, la necesidad de un orden y un fin hacia el cual nos estamos orientando. Ahora, luego de estos tres puntos vienen dos que a mí me parecen que son los fundamentales y que nos distinguen de un razonamiento adecuado que puede ejercer cualquier individuo, cualquier persona. Si yo digo yo puedo pensar, luego digo yo debo pensar, luego digo debo pensar ordenadamente, el cuarto punto es: este pensar ordenadamente implica en algunas situaciones hacerme violencia. La tan conocida frase o invitación de ayer en contra. Hazte violencia a ti mismo. ¿Por qué? Violencia porque tengo que entender que mi mente no es capaz de todo, que mi mente tiene algunas ideas equivocadas sobre la realidad y a las cuales tengo que renunciar o tengo que ir puliendo o perfeccionando para poder acercarme cada vez más a la verdad. Y eso no necesariamente es agradable. Bien, pero no importa que no sea agradable, siempre y cuando nos acerque a la verdad. Ese es el cuarto punto. Y el quinto punto, además de que yo puedo pensar, debo pensar ordenadamente y debo pensar ordenadamente haciéndome violencia, es que este pensamiento necesariamente, yo sé que Horacio, en este punto coincidimos mucho, ¿no? Este pensamiento no puede estar aislado de, del fundamento ontológico de mi persona. Y ese fundamento ontológico de mi persona tiene como idea principal y fundamental es que yo soy un ser para Dios. Para Dios. Entonces, razonar adecuadamente necesariamente tiene que buscar que yo viva de manera coherente, de manera integral, según el Evangelio. Y aquí hago una pequeña nota al pie. Si hablamos de coherencia, me parece una virtud, ¿bien? O más bien, la coherencia me parece un valor. Y en ese sentido, el valor lo puede vivir cualquier persona, sea creyente o no creyente. Y la coherencia podría sintetizarse de la siguiente forma: una unidad o una orientación entre lo que yo pienso, digo y hago. Perfecto, yo soy coherente, pero coincidiremos todos en que los delincuentes pueden ser coherentes, en que Hitler era coherente, que Mao era coherente, que el Che y que Castro eran coherentes. Yo digo, una persona de raza negra es un animal, lo expreso así, lo mato. Bien, ok, soy coherente, listo. Pero eso se queda en el límite del valor. Vamos a ascender un poquito más y lo llevamos al grado de la virtud y podríamos decir, ok, ya no basta con ser coherente, hay que ser íntegros. Listo, ¿cuál es el pequeño matiz? Yo pienso, yo hablo y yo actúo en la misma dirección, pero esa dirección apunta al bien. Ok, ya hacemos una pequeña distinción. Necesariamente, si quiero ser íntegro, yo tengo que buscar el bien, el ejercicio del bien. Ahora, si quiero llevarlo a la plenitud, esa integridad tiene que seguir las coordenadas, de alguna manera es un sinónimo, ¿no? Pero tiene que seguir las coordenadas del Evangelio. Es decir, Dios te ama, se ha encarnado,
te dota de unas capacidades, de unas facultades para que tú puedas conocer, comprender, transformar el mundo y orientarlo nuevamente a Dios. Listo, genial. Pero hay que seguir el Evangelio. ¿Por qué lo menciono, Horacio? Porque hoy, en el contexto en el que vivimos, algunos de los distintos ámbitos, el mundo en el que vivimos es un mundo muy complejo. Yo creo que sintetizarlo en una frase, más adelante voy a citar una de C.S. Lewis, que me parece de verdad que lo expresa muy bien, pero salvo esa genialidad, me parece difícil, un ejercicio difícil. Sin embargo, una de las características es que el mundo actual es un mundo que consciente y voluntariamente, en muchos de los casos, está dimitiendo de lo humano. Voluntario, yo renuncio. ¿Por qué? Porque está mermando o está cercenando una realidad fundamental del ser humano, que es el vínculo con su creador, con Dios. Entonces, si yo quiero pensar adecuadamente, necesariamente tengo que abrir, por así decirlo, el espectro de comprensión de la realidad y vincularlo con aquel que me ha creado. Bien, eso como para empezar, Horacio. Luego quisiera mencionar que uno piensa adecuadamente según los distintos lentes que se pone. Hay lentes que no me llevan a mí pensar de una forma adecuada. Si yo tengo unos lentes que están marcados y cargados de relativismo, va a ser muy complejo pensar adecuadamente. Si están cargados, lo vamos a ver más adelante, de inmanentismo, de narcisismo, de hedonismo, que son unos lentes que no me van a permitir comprender la realidad como debe ser comprendida, porque no se está ejerciendo adecuadamente la razón. En este sentido, la propuesta que planteamos es la del realismo filosófico, que lo ha mencionado Horacio, creo que lo menciona en muchísimas, si no en todas sus alocuciones, intervenciones y entrevistas, porque me parece fundamental. Okay, el realismo filosófico planteado como una aproximación filosófica que entiende que la mente, que la razón, puede llegar a la verdad en la medida en que ésta se adecúa a la realidad. En palabras sencillas, ¿no? La verdad no es otra cosa más que la adecuación del intelecto de la mente a la realidad. No es al revés. No es adecuo la realidad a mi mente. Eso es una de las características del mundo actual. Bien. Pero es complejo y si me lo permites decir, Horacio, me parece un sinsentido y me parece que es totalmente desordenado y que es inviable pretender, aunque se hace hoy en día, pretender que la realidad puede ser moldeada fundamental, esencialmente, accidentalmente, por mi mente. ¿Ok? Bien. Entonces, quisiera mencionar algunas ideas de cómo se aproxima el realismo filosófico, que trata de entender, por así decirlo, la realidad en tres dimensiones. Uno es qué es el mundo, el otro qué es Dios, o quién es Dios, y finalmente, pues, quién es el ser humano. ¿Okay? Si hablamos del mundo, eso lo quisiera abordar en una segunda parte, podemos hablar de un mundo que está marcado por la presencia de ideologías. ¿Okay? Principalmente desde la Revolución Francesa hasta acá. Bien, ideologías, según las cuales la realidad se analiza única y principalmente desde uno u otro prisma. Estas entran en conflicto y cada una pretende tener la razón. Y una de las características es que para tratar de imponerse ante las otras ideologías, yo tengo que necesariamente eliminarlas mediante el conflicto, mediante la violencia y demás. Muy bien. En segundo lugar, vivimos en un mundo donde Dios ya no solamente es distinto, ya no solamente es el centro de importancia o de interés o de reflexión, sino que es un Dios que estorba y que como estorba hay que relegarlo al ámbito más personal y recóndito, o hay que matarlo directamente. Bien, y aquí podemos ver, por caso, algo en lo que adolecemos en ocasiones muchos cristianos, que es una suerte de agnosticismo funcional. Es decir, yo digo que creo, pero mis acciones muestran que en realidad Dios o no existe o no es importante. Bien, o no existe o no es importante.
Luego podemos entender que este mundo tiene una característica de liquidez, acá tomando esta palabra de Zygmunt Bauman, ¿no? Es un mundo informe, porque rechaza opción de forma, porque percibe de alguna manera que para que haya forma tiene que haber un límite, ¿no? Tiene que haber una definición. Entonces, ese límite de alguna manera me coarta, me priva, me limita, entonces como hace eso es malo, y como es malo hay que rechazarlo, y si no se lo puede rechazar, entonces hay que matarlo de alguna manera. De ahí la época o la tendencia que más prima ahora, a mi criterio, en la filosofía y en la cultura actual, que es la muerte de la metafísica, la muerte de Dios, la muerte de la filosofía, o su reemplazo con las ideas propias. ¿Okay? Y de ahí dos características importantes. Una es el mito del progreso, ¿no? El mito o la asociación de todo progreso y evolución necesariamente con una característica moral y funcional buena. Yo, solo como una nota al pie, ¿por qué estoy mencionando estas características? Espero no simplemente lanzar temas, mi intención es, ok, si quiero razonar bien, lo que tengo que hacer es comprender mundo, Dios y hombre. Ok, y hay algunas ideas que ahora vamos lanzando y podemos ir dialogando, Horacio, que son propias, son algunas características propias del contexto en el cual nos movemos y ante las cuales hay que, como dirían en el fútbol, parar el balón, alzar la cabeza, respirar y reflexionarlas y ahondarlas, porque todas estas ideas no son comunicadas de manera frecuente por redes sociales, por plataformas de streaming, por películas y demás. Y todo esto, diría yo, y con esto cierro esta parte del mundo, con una marcada, o como eje transversal, una marcada idea que es la inmanencia. No es necesario alzar la mirada para elevarse sobre esta realidad. Esto es y nos basta. Recurrir a una realidad superior, mayor, o pensar en un futuro lejos de esta realidad no tiene ningún sentido, no es funcional, no es práctico. Entonces, dejémosla de lado, vivamos el ahora, el popular carpe diem. ¿Ok? Bueno. De ahí vamos a cómo es Dios para luego ir a cómo es la persona, y ahí si quieres, Horacio, ya hago silencio para interactuar y comentar. Respecto a Dios, bueno, tenemos el dato real, ¿no? Tenemos un Dios que nos ama, que no se olvida de nosotros y que nos acompaña. Y ante esta realidad surge la pregunta, de si es que tiene sentido o no pensar en el problema de Dios, por así llamarlo, en términos racionales. Y si es que, asumiendo que exista y que tengan alguna importancia o injerencia, si es que se puede o si se debe comunicar esta relación con una realidad superior en el entorno en el cual me muevo. Porque todo parece indicar que si es que ya te atreves a creer en una realidad superior trascendente, debes dejarlo necesariamente para el ámbito personal. Enciérralo en tu closet, no digas nada porque puede molestar a los otros. Si uno lo contrasta con la escritura, y yo estoy asumiendo, Nacho, que muchos de tus oyentes son cristianos, católicos. Si uno lo contrasta con la escritura, eso es lo más antagónico a ella, porque dice Jesucristo, antes de elevarse, antes de subir al Padre, en Mateo 28, id por todo el mundo y anuncien el Evangelio a todas las naciones y bautícenlas. Y por otro lado en la escritura, no recuerdo la cita ahora, es que si es que callan, hablarán las piedras. La parte del pensamiento coherente implica entender que en un mundo que le da la espalda a Dios, aquellos que queremos pensar adecuadamente y transformar la realidad, una de nuestras obligaciones es hablar de este Dios. ¿Okay? Y finalmente, el dato para poder pensar bien necesito también y razonar en un mundo sin razón es comprenderme a mí mismo. Y aquí hay algunos datos fundamentales. Me he valido de dos pequeños papeles para hacer un pequeño ejercicio. Porque el primer dato fundamental es, listo, yo como ser humano me tengo que entender como una unidad. Esto no recuerdo si ya lo mencionamos antes o ahora en alguna otra entrevista, pero una unidad de cuerpo, mente y espíritu. Una unidad que se va perfeccionando en 3 dimensiones. ¿Ok? En 3 dimensiones.
y aquí dimensión podríamos entender como una especie de zona de actividad, o como una zona de perfeccionamiento, ámbito de perfeccionamiento. Entonces, yo no digo la mente de Javier está enfocada en hablarle a Horacio y a su comunidad. Yo no digo eso. Yo digo Javier lo está haciendo. Javier. Yo no digo el cuerpo de Javier está bebiendo agua. Yo no lo hago. Y yo no digo el espíritu de Javier va a orar. Es Javier, es uno solo, es una unidad. En ese sentido, las tres son distintas dimensiones del mismo ente, ¿ok? Javier Bravo. Y, y dejar de atender a alguna de estas necesariamente implica que todo el edificio, por así decirlo, empiece a demejorar, a paralizarse. Y la figura que yo expreso muy sencilla, ¿no? La analogía, ¿no? Acá vemos un teléfono, ¿no? El teléfono tiene 3 dimensiones. Si vemos un papel, ¿ok? Por más pequeña que tenga una de las dimensiones, que es el grosor, igual son 3 dimensiones, porque en este mundo material, las cosas, los objetos, las personas, habitan en 3 dimensiones. Si yo le quito una dimensión, simplemente deja de existir. Deja de existir. Ok, si yo pienso que lo único fundamental y esencial es perfeccionar mi capacidad, sí, mi capacidad, mi facultad racional, eso es bueno, pero no es suficiente. Es necesario, pero no es suficiente, porque necesito atender la dimensión física y atender la dimensión espiritual. Si yo pienso que lo único, y eso es muy común en el mundo actual, lo único que importa, lo principal, lo más relevante es ir al gimnasio, estar saludable, comer comida sana, dormir 8 o 10 horas, hacer ejercicio, cosa que es muy importante, pero no es suficiente. Y si yo simplemente me encierro, aunque, ojo, aquí hago un paréntesis porque sé que hay vocaciones que implican eso, Dios llama a cada uno de sus hijos como quiera, pero si yo digo, la dimensión espiritual es lo único importante y me voy a encerrar y no me dedico a formarme, a leer la escritura y por escrito, tampoco me alimento adecuadamente, estoy también cercenando una dimensión. Entonces, el primer dato fundamental es que yo soy un ser creado que vive y habita y se perfecciona en 3 dimensiones. Tengo que atender necesariamente las 3. Yo podría ser el mejor empresario, el mejor director del colegio, el mejor deportista, pero si no cultivo la vida espiritual, se va a ir cercenando y de a poquito me voy a ir apagando. De hecho, puedo tener las mejores ideas. Si eso no está permeado, impulsado, nutrido, fortalecido por el mensaje del Evangelio y una relación personal con Jesucristo, con la Eucaristía, con su Santa Madre, estoy apagando de a poquito ese mundo espiritual. Y esto lo menciono, soy muy franco, Horacio, porque veo muchos esfuerzos buenos por transformar el mundo y dar la batalla cultural y demás. Perfecto. Son buenos, son necesarios, no suficientes. Bien. Bueno, hasta ahí. Creo que hay algún otro desarrollo también sobre la persona, pero pensaría que ya me largo más o cierro quizás este tema. Sí, bueno, entonces, luego de esto, cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Biopsicoespiritual, está dos datos relevantes, esto es antropología, ¿no? Por un lado, unos dinamismos fundamentales, es decir, unas fuerzas que me jalonan y me impulsan hacia mi perfeccionamiento, y por otro lado, unas necesidades psicológicas. Si hablamos de dinamismos fundamentales, encontramos que está el de permanencia y despliegue, en palabras muy sencillas, que es, bueno, el acto y la potencia. Yo quiero seguir siendo quien soy, y por otro lado, quiero crecer, fortalecer y cambiar para bien, dinamismo fundamental, ¿ok? En términos esenciales. Y por otro lado, las necesidades psicológicas de seguridad y significación que llevan al ser humano a buscar permanecer, por ejemplo, tener el mismo grupo de amigos, por lo menos los fundamentales,
que me llevan a mí a entristecerme cuando me toca cambiarme de colegio o mudarme de ciudad, o cuando rompo una amistad, porque de alguna manera percibo que esa permanencia se ve minada. Y por otro lado, la de la necesidad de la significación, es saber que para el otro soy importante. Por eso es que genera tanta alegría interior, justificada o no, vana o no, un like, o 1000 likes, o 200.000 seguidores, porque de alguna manera percibo que para el otro soy significativo. Y de ahí hay una idea, me parece muy importante, y con esto pues termino, Horacio, esta parte antes de hablar de las ideologías y demás, es entender la noción de dignidad, porque de alguna manera me permite diferenciarme del resto de criaturas y asumir la responsabilidad que me ha sido dada, la responsabilidad dada de poder ordenar, de hacer que aquello que se torna como revolucionario, entenderás a qué me estoy refiriendo, tenga una revolución contraria, una contrarrevolución para poder ordenar aquello, aquello que ha sido dado y planteado en la naturaleza. Y ese criterio de dignidad se puede entender como una cualidad ineludible, irrenunciable e inalienable por la cual todo ser humano, desde la concepción hasta la muerte natural, es infinitamente valioso. Tanto que nadie, ni ningún Estado, ni ninguna persona, ni ninguna agenda, ni ningún grupo o lobby podría determinar si tiene más o menos valor. Entonces, ese criterio me lleva a mí a entender que si yo tengo una capacidad de raciocinio, de poder comprender el mundo, uno de los ejes prioritarios es tratar de comprenderlo, tratar de comprender a la persona que tiene esa dignidad para poder ayudarnos, ¿okay? Ayudarnos a buscar, lo he dicho mucho, pero me parece importante, como el perfeccionamiento o la excelencia o el bien sumo, que no es otra cosa más que retornar a Dios. ¿Bien? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias y gracias también a toda la comunidad por apoyar. Claro, ya para ir primero un pequeño comentario a la interrogante anterior, ¿no? Ya ni Bátimo, ¿no? Con su pensiero débil, hablar de pensamiento débil implicaría también hablar de pensamiento débil en el contexto de una sociedad líquida, donde las estructuras, el orden, las normas, los principios, la autoridad, necesariamente tiene que ser rechazado. Analicemos, tú lo has hablado también, Horacio, en repetidas ocasiones, el prohibido prohibir del Mayo francés. Esa tan sencilla pero tan poderosa consigna, prohibido prohibir. Y lo podemos ver hoy en día, ¿no? O sea, si es que las leyes le dan la potestad a un niño de 12 años para tomar una decisión, por ejemplo, de amputarse unos senos sanos sin autorización de sus padres, o de ir y matar al niño en el vientre materno sin el consentimiento de los padres, eso no es otra cosa más que una expresión de este rechazo por la autoridad. Autoridad que en última instancia es Dios, ¿bien? Pero que es propio, que de alguna manera tiene la semilla, o recibe una semilla con Guillermo de Ockham, agudizada con René Descartes, dinamizada y multiplicada por Martín Lutero, y de alguna manera estructurada y con un mecanismo muy robusto desde la Revolución Francesa, pero sé que lo verán con Horacio. Respecto a esa pregunta, es muy interesante, porque me voy a una cita de la Escritura y me voy a la etimología de una palabra que es profundamente necesaria para la filosofía. La cita bíblica es 1 Tesalonicenses 5:20 o 5:28. Si me equivoco, pido mil disculpas, pero va por ahí. La cita es: cuestionarlo todo, retener lo bueno. ¿Ok? Cuestionarlo todo, retener lo bueno. Invitación de San Pablo. No dice cuestionar solo lo que no te gusta, no dice cuestionar solamente lo que no te conviene, dice cuestionarlo todo, retener lo bueno. Se cuestionar apunta directamente a un ejercicio de la razón para que en el proceso de comprender el mundo yo vierta el signo de la pregunta y de la interrogante sobre todo, incluso sobre mi fe.
Yo tengo que cuestionar mi relación con Dios necesariamente, yo tengo que cuestionar mi matrimonio, tengo que cuestionar la información que me llega por una película, por un spot publicitario, etc. Muy bien, Horacio, muchas gracias. Y la segunda, la etimología, es la raíz de la palabra crítica, que en griego es crino, crisine. Esa raíz cri es la misma de la palabra crisis, la misma de la palabra criterio, es la misma de la palabra discernimiento, cernir. Y crítica, la raíz significa colar, separar, cernir. ¿Qué cosa? Lo que sirve de lo que no. Lo que nos invita San Pablo en Tesalonicenses, separa lo que es lo bueno de lo malo y quédate con lo bueno. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cómo hacer? Hay que permitir, mediante un ejercicio continuo, permitir que niños, jóvenes, adultos, constantemente se pregunten por el sentido y el fondo de la información que llega. Es decir, que ejerciten pensamiento crítico, pero haciendo preguntas. Si yo escucho, por ejemplo, la frase, una vez al año no hace daño, o si yo escucho en una entrevista que le hacen a la futura ex ministra de Igualdad en España diciendo, los niños tienen el derecho a que nadie los toque si ellos no quieren, eso me tiene que generar ruido. Yo no lo puedo, esa información no puede entrar a mi cabeza sin que yo la cuestione. Si yo veo que los jóvenes están teniendo como el paradigma de la educación sexual, una serie de Netflix llamada Sex Education, yo tengo que, me gusta o no, sumergirme ahí para tratar de entender y orientar a los jóvenes. Igual con otras series como Élite, igual con la serie como Lucifer, etc. Esa es información que no puede entrar y salir como sin nada. Yo necesito detenerla y examinarla. Y ese ejercicio empieza mucho en casa. No solamente preguntándole a los hijos cómo te fue hoy y qué viste, sino con la respuesta que me dan, decir, bueno, ¿qué piensas tú de eso? ¿Cuáles crees que son las posibles consecuencias? Los análisis lo harán los padres según pues, la realidad de cada hijo, pero es como este ejercicio de, listo, yo escucho algo y necesariamente me tengo que hacer preguntas, necesariamente. Y de ahí, llevándolo al mundo de la educación, le contaba a Horacio antes de iniciar, y me permito también compartirlo con ustedes, ¿no? Desde hace 4 meses tengo la bendición de dirigir un colegio de la Arquidiócesis de Guayaquil. Soy el director del colegio, son casi 2.000 estudiantes, son casi 4.000 padres de familia, tengo que tener relación con muchos agentes y entes, ¿no? Gubernamentales, municipales y demás. Y yo le decía a Horacio que lo que yo he percibido como factor común en esa población, en esta misión que se me ha encomendado, es por un lado el agnosticismo funcional que yo mencionaba Horacio hace unos minutos, es decir, personas que se dicen católicas, que van a misa los domingos, pero el resto de la semana la fe es totalmente accesorio y no se menciona. Y por otro lado, una falta de un pensamiento ordenado, donde lo que prima es principalmente la emoción y la efusividad pasional antes que un pensamiento lógico y coherente. De verdad que se podría plantear un libro muy marcado con falacias o errores de pensamiento cometidos, de tu poco, de silencio, de sobregeneralización, de causa falsa, de misericordia, etcétera, ¿no? Pero entonces, volviendo con el ámbito de la educación, ¿qué pretendo yo con el equipo, por ejemplo, un testimonio, ¿no? Con el equipo directivo y con los docentes y con los padres de familia y claramente con los estudiantes? Primero, hable de manera ordenada, hable de manera ordenada. A usted lo tienen que entender cuando usted se expresa. Si usted no sabe encontrar las palabras, piénselo antes de hablarlo hasta que pueda encontrar la comunicación adecuada. Horacio ha dado un curso fenomenal en IEX sobre retórica y tiene mucho que ver con lo que expreso y el sentido. ¿Por qué digo hable de manera que lo puedan entender? Porque hablar necesariamente implica pensar adecuadamente. Diría Ludwig Wittgenstein, ¿no? De lo que no se sabe es mejor callar. Bueno, entonces ordénelo y cuando lo ordena, diga. Y si quieren fomentar algo, sería genial, sería extraordinario. Podríamos hacer hasta un proyecto, Horacio, ahí entre Argentina y Ecuador.
ayude y proponga que sus hijos empiecen a escribir, porque escribir también ordena el pensamiento. Entonces, son como dos pautas muy concretas. Bueno, escribamos, ¿qué tal la semana? ¿Qué nos pareció ir a este juego infantil o a esta feria? ¿Qué nos pareció de la película? ¿Bien? Bueno, en términos muy generales, Horacio, he tratado de responder esta pregunta muy importante. Mi niña nace, si no mañana, esta semana, y tengo también en la cabeza cuál es la mejor manera de educarla según su recta humanidad y claramente según el Evangelio, ¿no? Por ahí creo que, Horacio, tienes un video, todavía no lo he visto, sobre tu testimonio de ser padre, ¿no? Que va como muy en esa línea. Bien, eso. Ahí dice, por ejemplo, Eduardo Arce, acabo de leer, lo de las matemáticas me parece extraordinario recurso. Y de hecho, pues las matemáticas son hijas de la filosofía, con el perdón de los matemáticos. Bueno, es la libertad de los hijos de Dios, ¿no? No me parece mala en sí misma la palabra valores. Lo vi por ahí en el chat, está bien. Pero yo creo que hay que rescatar, porque los valores los vive todo el mundo, incluso, de verdad, el valor de la fidelidad o la lealtad se puede dar también entre narcotraficantes, que no se venden a sí mismos, entre ellos, ¿no? Sino resaltar la noción de la palabra virtud, que implica heroísmo, implica hacerse violencia, implica constancia, y en algunos casos implica una apertura a la realidad trascendente para tratar de llegar a un ámbito que por los propios méritos y esfuerzos no es posible. Pero, o sea, esa virtud entendida como, ok, no solamente como Aristóteles de encontrar el punto medio entre ambos extremos, sino sobre todo la virtud que me permite ir dejando el hombre viejo para ir acercándome al hombre nuevo. Eso cuesta, eso duele, eso exige, pero me va acercando más a la perfección de mi ser, y me va acercando más claramente al modelo de Jesucristo. Eso simplemente como un apartado, y ahí tengo ocho situaciones o frases muy comunes que quisiera como lanzarlas, como para poder analizarlas. Sí. Adelante, entonces, vamos entonces a definir con esas 8 frases, y me imagino que es un recorte para un conserva random acá. Bien, entonces o sea, la intención ¿cuál es? Son frases comunes que nosotros, independientemente del país en el que estemos, porque vivimos en un mundo globalizado, es una de las ideologías que nos envuelven ahora, el globalismo. Pero son frases comunes que no pueden parar, no pueden entrar, repito, a la razón sin ser analizadas y desmenuzadas, ¿no? La primera, que yo lo veo muy común lamentablemente en mi país, sé que también algunos lo expresan en Argentina y es parte de la cultura en la cual vivo, ¿no? El delincuente es víctima del entorno. Entonces, él no es culpable y no se lo debería condenar ni sancionar, al menos no con dureza, porque pobrecito es víctima del sistema en el cual ha crecido. Bien. Listo. Esa idea es la que la vemos repetidamente en programas de la mañana, en noticieros, en redes sociales, y que algunos quieren defender, incluso llevándolo a otro tipo de inmoralidades, como por ejemplo la pedofilia. Hay un TED Talk que tú lo debes haber visto en el 2016 de una conferencista en Holanda diciendo, Thomas solamente tiene una atracción, él no es culpable de esto. Bien, es como de alguna manera romantizar una persona con unas características, pero si nosotros analizamos y filosóficamente, ¿qué trasfondo hay? Bueno, estamos de alguna manera limitando la libertad de esa persona, anulando su conciencia y su voluntad. Porque de alguna manera decimos, claro, él piensa de esa manera y hace lo que hace no por decisión propia, sino por terceros. Entonces, si seguimos ese criterio, las cárceles estarían vacías. Y ojo, también los reconocimientos y los galardones no se deberían dar, porque si yo actúo mal, entonces es por culpa de terceros, pero si actúo bien también. No, existe la decisión, existe la conciencia, existe la voluntad, y todos los actos tienen consecuencias. Es como una primera idea. La mencioné de manera muy rápida, sé que el tiempo nos está persiguiendo, pero me parece importante. Si uno lo escucha, no asumirlo simplemente como si fuese verdad o dogma. La segunda, respecto a la mal usada empatía, ¿no?
que está desligada de la noción etimológica griega, ¿no? Dentro del pathos, padecimiento, dentro del padecimiento. Hoy en día la empatía es simplemente buscar que todo el mundo se sienta bien. Un rasgo muy característico de la época actual, que es profundamente peligroso porque por esencia las emociones y los sentimientos son fluctuantes. Y lo que anhela el ser humano en el fondo es estabilidad, es seguridad, es permanecer. Entonces, cuando yo escucho, lo importante es que te sientas bien inmediatamente, no, lo importante no es que me sienta bien, lo importante es que yo viva según la verdad, que yo cumpla con el deber ser, que yo de alguna manera me vaya perfeccionando y demás. Eso es lo más importante. Si en ese ejercicio yo me siento bien, genial, bienvenido, dele gracias a Dios. Pero si en ese ejercicio me siento mal, igual hay que hacerlo. Avanzamos. Dígame si una madre se siente bien teniendo que levantarse a las 3 de la mañana y luego a las 4 o a las 5 y un padre haciendo lo mismo, porque hay que darle de comer al niño. Probablemente no te sientas bien, pero es el deber ser, tienes que hacerlo. Bien. La tercera, ¿qué herramienta más beneficiosa para la educación en referencia a ChatGPT? Ok, yo escucho esa frase y yo tengo que decir, listo, ¿qué es ChatGPT? Es un software de inteligencia artificial, bien. Pero ¿qué hace para analizarlo de manera filosófica y ejercer adecuadamente la razón? Lo que hace ChatGPT es ser el depositorio de una facultad racional que debe desarrollar cada persona. ¿A qué me refiero? En palabras sencillas. Mientras más use ChatGPT, usted más dimite, más renuncia a ejercitar la razón, y como lo dije en el segundo punto, es un deber que tiene usted. Entonces, pues si usted renuncia a su razón, a pensar por usted mismo, a buscar por usted mismo, a escribir por usted mismo, no está haciendo otra cosa más que renunciar de alguna manera a su esencia de ser humano. Tampoco quiero satanizarlo, ¿ok? No lo estoy satanizando, simplemente quiero puntualizar cuando viene esta idea de este recurso y utilizarlo es siempre y necesariamente bueno, ¿ok? Lo siguiente, lo más importante es la salud mental. Soy muy sencillo, también muy en relación a la empatía. La salud mental es muy importante, es necesaria, pero no es suficiente. Está la salud espiritual y la salud física. Y sobre texto de la salud mental, uno no puede, y también sobre texto de la empatía, dejar de decir la verdad. Si Horacio está haciendo algo malo y yo estoy observando eso, yo no puedo callarme para que Horacio no se sienta mal. Eso es inmoral. Ok, yo tengo que decirle la verdad incluso cuando él se sienta mal. Eso en el marco de la prudencia y la caridad cristianas. Bien, en el marco de la prudencia y la caridad cristianas, pero entendiendo que la verdad no puede ser limitada o estar supeditada a un estado emocional. La siguiente, esto se ve, Horacio, yo lo escucho mucho en canciones y lo dialogo con gente cercana y con estudiantes, esta frase de está bien no estar bien. Me parece muy sencilla, pero muy venenosa. Estar bien, no estar bien, me parece que es una frase venenosa. Lo que creo que sí es adecuado es, no está mal no estar bien, cosa que no es lo mismo. Que no esté mal no quiere decir que esté bien. Si algo está bien, es algo que sirve como ejemplo, que sirve como paradigma, que se puede promover. Y creo que nosotros no promovemos no estar bien. Lo menciono porque lo escucho en canciones, en frases, en Instagram, todo el tiempo. Yo entiendo, quiero entender el sentido de fondo y rescatar la buena intención que probablemente tenga esa frase, pero las frases son muy poderosas y pueden cambiar la forma mentis. Entonces, no es que esté bien no estar bien, no, lo que pasa es que no está mal no estar bien, o sea, tienes días en los cuales, caramba, no te levantas con el pie derecho, tuviste algún problema familiar, laboral y demás, pero eso no quiere decir que esté bien tenerlo, quiere decir que es aceptable. Y la última, muy sencillo, sé que no he mencionado las 8, pero las otras las he ido mencionando a lo largo de la intervención, es esta frase de todas las religiones son iguales. Siguiendo el principio de identidad con uno de esos derivados, que es el principio de identidad de los indiscernibles, si dos cosas son iguales, entonces no hay dos cosas, hay una sola. Entonces, si todas las religiones fuesen iguales, fuese una misma religión. Y no todas tienen ni el mismo valor, ni la misma manera de ejercer el culto, ni las mismas concepciones filosóficas y teológicas.
Hay un orden y una jerarquía. Y aunque la gente se escalde, perdón la palabra, nosotros podríamos decir, esta religión promueve el odio, esta religión promueve la inmoralidad, esta religión promueve la incoherencia. No debería, si es que tenemos miedo de decirlo porque nos van a señalar, bueno, dígalo, aunque lo señale. ¿Okay? Es parte de la coherencia del mensaje cristiano. Y con eso cierro, Horacio, creo que todo esto es muy importante entenderlo ligado o dentro de un proceso de conversión personal. Nuestro llamado es a ser santos, a irnos al cielo, a evangelizar. Ese es el llamado fundamental. Por si acaso, lo dice un filósofo, pero porque para mí la fe y la filosofía no están peleadas. Y eso que digo para mí, no por hablar de subjetivismo ni de relativismo, no están peleadas. Todas las personas que te siguen y todas las personas que puedan ver este video, ojalá sean muchas, yo hago una invitación que me la hago por si acaso a mí mismo y lo comparto. Este proceso de entender el mundo, de hacer filosofía, de cambiar, de ser mejor persona, mejor cristiano, está inmerso en un ejercicio de buscar ser santos, que no es otra cosa que seguir el mensaje del Evangelio. Cuesta, duele, pero también es apasionante y el Espíritu Santo nos acoge y acompaña. Eso, mi querido Horacio.